El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente, Apocalipsis 16, verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Tome su lugar. A esta copa número 7 derramada yo le llamo el último juicio de Dios sobre los pecadores. No lo confundamos con el juicio final, ¿ok? Estoy hablando del último juicio de Dios sobre los pecadores, separado del gran juicio final, donde Dios enjuiciará a todos uno por uno, tanto a muertos como a vivos, cuando tienen oídos. Vamos al primer versículo, versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Diga conmigo: por el aire. Curioso, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Vemos que cada copa fue derramada en diferentes lugares, ¿sí o no? La primera copa fue derramada ¿sobre dónde? Sobre la tierra. La segunda copa fue derramada, dice versículo 3, sobre el mar. La tercera copa fue derramada sobre las aguas. Amén. Verso 8. La cuarta copa fue derramada sobre el sol. Copa número 5, verso 10. Fue derramada sobre el trono de la bestia. Verso 12. La sexta copa fue derramada sobre el río Eufrates. Vea la copa número 7. Fue derramada, dice, ¿sobre qué? Sobre el aire. Interesante lo que sucede aquí en la copa número 7. Dijimos el último juicio de Dios sobre todos los pecadores, no confundiéndolo con el juicio final. Amén. Eso es como decir la última venganza directa de Dios contra todos sus enemigos. Y vemos que el ángel dice: derrama la copa de la ira de Dios. Ya no la derrama sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre la bestia, mi amado hermano, ni sobre las aguas dulces. Ya no la derrama en ningún otro lugar, sino que la derrama sobre el aire o por el aire. En otras palabras, el ángel la derrama en la atmósfera. Que tenga oídos para oír, oiga. Versículo 17. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, ¿cómo dice? Hecho está. Hecho está.
Algunos se preguntan por qué la séptima copa fue derramada sobre el aire. Es lo único que quedaba. ¿Cierto o no? Ya lo había echado en la tierra, ya lo había echado en el mar, en las aguas, el río Eufrates, sobre el trono de la bestia, mi amado hermano. Lo único que faltaba aquí era la atmósfera, todo lo que está en el aire. Y allí derramado, y vamos a ver lo que produce ese derrame de esa copa sobre el aire, los fenómenos atmosféricos que suceden, producto de esa última copa que Dios derrama con su ira. Pero antes de pasar a eso, señala aquí de dónde viene esta orden. Amén. Y salió una gran voz. ¿Qué dice? Una gran voz. Solamente, preste atención, en esta copa número 7, solamente aquí hay 7 veces que se usa la palabra grande o de proporción grande. Solo en esta séptima copa 7 veces se usa esta palabra, gran, grande o de mucha proporción. Dice, y se oyó una gran voz del templo del cielo. En otras palabras, en esta copa número 7, todo es de grandes proporciones, todo es grande. La voz que se oye es ¿qué? Grande. Y esta voz salió del templo, pero también dice que salió del trono. El que tenga oídos para oír. El Señor que dijimos está encerrado él solo y no permite que nadie entre ahí hasta que acabe de derramar ¿qué? Su ira sobre la tierra. Entonces no hay duda de quién es esta voz, ¿verdad que sí? Esta es la voz del Dios Todopoderoso. Pero me llama la atención de esa última palabra que se menciona ahí, diciendo, ¿cómo dice? Hecho está. ¿Cómo dice? Hecho está. Cuando usted escucha esta palabra, son las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz, cuando Él dijo, consumado es. En el griego es las mismas exactas palabras. Cuando Jesús dijo, consumado es, hecho está. La gran diferencia del primer hecho está por Jesús a este hecho está, mi amado hermano, es que el hecho está por Jesús trajo gracia a nosotros. Pero este hecho está es la consumación de la ira de Dios sobre todos los pecadores. Vea la gran diferencia de este término parecido del Señor Jesucristo. Hecho está cuando estaba en la cruz. Ahora el hecho está, mi amado hermano, la palabra original en griego es gegonon, que significa ha sido hecho y permanecerá hecho. Ha sido hecho, ha sido finalizado y terminará siendo finalizado. Vamos rápidamente al versículo 18. Entonces hubo, ¿qué dice? Relámpagos. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. En el original dice, y hubieron, dice, relampagazos. Amén. Y hubo relampagazos y sonidos, dice, de trueno. Y hubo relampagueos y sonido de ¿qué? De trueno. Esto se nos hace bien parecido. ¿No se le viene algo a la memoria a usted de esto? Se lo voy a recordar. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 19.
de Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo ¿qué? Relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén, hermanos. Bien parecido. Y para aquellos que les gusta y anhelan ir más allá todavía, tengo una nota aquí para ustedes. Amén. ¿Se recuerda cuando el séptimo sello fue introducido? Amén. En el capítulo 8, versículo 5, vamos y lo leemos. Este es el séptimo sello. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo ¿qué? Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ahora vamos a ir. Cuando la séptima trompeta fue introducida en el capítulo 11, versículo 19, que es lo que leímos hace un minuto. Y el templo de Dios, si usted ve ahí al principio, dice la séptima ¿qué? Trompeta. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande ¿qué? Granizo. Y aquí la séptima copa es introducida de la misma manera. Parece curiosidad, ¿verdad que sí? Séptimo sello, séptima trompeta, séptima copa, aparecen las mismas ¿qué? Manifestaciones en el cielo. Aquí en el 17 dice, 18, y hubo ¿qué? Relámpagos, voces y truenos. Relámpagos, voces y truenos. Cada una de estos números 7, llámese 7 sellos, llámese 7 trompetas, llámese la séptima copa, cada uno de estos fueron introducidos con estos elementos, mi amado hermano, de una tormenta. ¿Qué hay en una tormenta? Relámpagos. ¿Qué más? Truenos. Amén. Granizo también. Interesante que no suceden en el número 6, en el número 5, todo sucede en el número ¿qué? 7. Y no me quiero meter a numerología porque no estoy hablando de esto. Simplemente que Dios escoge en el número 7 para hacer ¿qué? Estas cosas. Vamos, ¿qué sucede después? Y hubo un gran temblor de tierra. Para mejor entenderlo, y hubo un gran terremoto. Para los que no entienden como terremoto, y hubo un gran sismo. ¿Cuántos tienen oídos? La verdadera palabra no es ni terremoto ni temblor, es sismo, porque de ahí viene esa palabra. Y hubo un gran terremoto en la tierra, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado, ¿qué dice? Sobre la tierra. ¿Por qué razón este terremoto lo llama la palabra de Dios un terremoto tan grande? Le voy a explicar. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún temblor o han sentido un temblor? Cuando ustedes lo han sentido, ese temblor, lo más que ha abarcado es un país, ¿cierto o no es cierto? Cualquier temblor que usted ve, lo más que abarca un país, tal vez toca 2 o 3 al máximo, pero a este terremoto se le llama el gran terremoto, el gran sismo, porque no abarca un país, no abarca 2 países, no abarca 3 países, abarcará todos los países de la tierra. Imagínense un terremoto que abarque en el mismo instante todos los países de la tierra. CNN, Univisión estarán súper ocupadísimos ese día. Si con un terremoto que ocurra, ¿cómo se ponen las naciones, hermano?
Helicópteros por aquí, helicópteros por acá, ambulancia por aquí, la Cruz Roja por allá, mi amado hermano, y todo el mundo mirando a ver qué se puede hacer. Ahora imagínense todas las naciones siendo sacudidas en un mismo instante. Ahí les soy sincero, ni el Chapulín Colorado les va a poder ayudar. Todos van a necesitar ayuda y nadie va a poder ayudar, ¿qué? A nadie. Porque no es un terremoto de 8 grados. No es un terremoto de 10 grados, la Biblia lo llama un gran terremoto. Que tenga oídos para oír, oiga. Esto debería asustar a cualquiera, ¿verdad que sí? Que esto asusta al pecador, al Hijo de Dios no. Se lo voy a decir porque le traigo buenas nuevas al final después de esto. En serio, el apóstol Pablo nos revela esto, que nosotros escaparemos del día de la gran ira, seremos libertados del gran día de la ira de Dios. Este terremoto no abarcará 10 naciones, este terremoto no abarcará un continente, este terremoto abarcará todos los continentes de la tierra, todas las naciones. ¿Un gran qué? Terremoto. ¿Está profetizado esto? Por supuesto que sí. Vamos a Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2, versículo 6. ¿Lo tenemos? Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar, ¿qué dice? ¿Quién la hará temblar? Dios. Hará temblar la tierra, el mar, los cielos y la tierra seca. Y haré temblar, verso 7, ahí se da cuenta, ese temblor va a abarcar ¿qué? Todas las naciones. Y haré temblar, ¿qué dice? A todas las naciones. Y luego, después de eso, ¿vendrá quién? El deseado de todas las naciones. Vendrá Jesucristo. Que eso es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? La venida del Señor será después de estas cosas. Amén. Y entonces vendrá el deseado de todas las naciones. Pero antes que el Señor venga y asiente sus pies en el monte Sión, en Jerusalén, Él hará temblar, ¿qué dice? A todas las naciones. Vamos a ver el efecto que causará este gran terremoto. Vamos al versículo 19, por favor. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y la gran ciudad fue dividida, ¿qué dice? En 3 partes. Y la gran ciudad fue dividida ¿en qué? La pregunta del millón aquí es: ¿quién es esta gran ciudad? ¿Quién es esta gran ciudad que será partida en 3 partes? No es Babilonia, porque la palabra de Dios a través del Espíritu Santo separa las dos, separa la gran ciudad, y en esos mismos versículos menciona a Babilonia y menciona el nombre de la ciudad de Babilonia como Babilonia la Grande, pero es diferente que la gran ciudad, es totalmente otra ciudad, no es Babilonia. Cuando tienen oídos. Pero podemos encontrar, escudriñando la Escritura, quién es esta gran ciudad que menciona aquí, que no es Babilonia la Grande. ¿Quieren saber cuál es? Vamos al capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 8.
Amén. 11, versículo 8. Hablando de los 2 testigos que predicarán en Jerusalén. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. De la gran ciudad, dice en el original. Estarán en la plaza de la gran ciudad. No Babilonia la grande, la gran ciudad. Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí está la respuesta. La gran ciudad es Jerusalén. ¿Se da cuenta por qué es lindo estudiar toda la palabra? Que toda la palabra nos lleva a donde debería de llevarnos, sin confundirnos. Se da cuenta que hay una gran diferencia entre la gran ciudad y Babilonia la grande. Amén. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es la gran ciudad, podemos seguir adelante, ¿verdad que sí? Dice, la gran ciudad fue dividida, fue partida en 3 ¿qué? Partes. ¿Fue esto profetizado cientos de años atrás? Por supuesto que sí. Todo lo que sucede en el final, Dios lo habló a través de los profetas. Vamos a ir a Zacarías, por favor, capítulo 14, verso 4. Zacarías 14, verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que fuisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá ¿qué? Luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Si el monte de los olivos va a ser partido, ¿qué ciudad se va a partir entonces? ¿Dónde está el monte de los olivos? En Jerusalén. Si el monte de los olivos va a ser partido, aquí confirma que Jerusalén va a ser dividida, va a ser partida. ¿Cuántos tienen oídos? En el versículo 8, ahí lo confirma, mis amados hermanos. En el versículo 19, en el versículo 19 de Apocalipsis dice que la ciudad será partida en ¿cuántas partes? 3 partes. ¿Qué va a acontecer aquí en este momento? Ya lo leímos lo que según Zacarías va a ocurrir. Dios va a crear a través de la partida de Jerusalén en 3 partes, mis amados hermanos, o la división. Es que Dios va a proveer para Jerusalén en ese instante algo sobrenatural. Va a hacer que de esa división de Jerusalén fluyan aguas. Fluyan aguas. Las aguas, según la profecía, lo está hablando mi amado hermano, fluirán en ambas direcciones, al este yendo como para el mar Muerto y al oeste como yendo para el mar Mediterráneo. Ríos de aguas,
van a correr todo el año, en el verano y en el invierno, en el tiempo del milenio. Dios ya está preparando todo. En esa última copa de la ira de Dios, Dios hace dos cosas a la vez. Prepara el futuro para Jerusalén, al mismo tiempo que está destruyendo ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los impíos y a los pecadores. Que tenga oídos para oír. Oiga. Entonces, este gran terremoto no viene para destruir Jerusalén, no viene para acabar con Jerusalén, viene para preparar algo en Jerusalén, que es a preparar el milenio ¿de quién? De Jesucristo. Prácticamente, bíblicamente, escatológicamente, Jerusalén en los últimos tiempos de la historia de la tierra será el lugar más alto que existirá en el mundo. Y se lo vamos a explicar por qué. Porque todo lo demás que es alto va a ser aplastado por ese terremoto. Entonces Jerusalén será al final de todos los tiempos de la tierra, de la historia de la tierra, será el lugar más alto. Y será el lugar ideal sobre el cual Jesucristo vendrá y asentará sus pies y reinará por 1000 años. Y después de los 1000 años, usted ya sabe lo que viene, por siempre y para siempre, para los hijos de Dios. Pero no quiero adelantarme porque eso viene más adelante. Amén. Entonces, qué tremendo que Dios, en el mismo instante que enjuicia a las naciones, Dios prepara, mi amado hermano, el camino para lo que viene a ser Jesucristo en Jerusalén. ¿Cuántos tienen oídos? La pregunta de algunos de ustedes, pero ¿por qué no destruye Jerusalén? ¿Por qué no castiga Jerusalén? Se lo voy a explicar por qué. Porque Jerusalén a este tiempo todos ya han sido salvos. Y se lo voy a confirmar con la Biblia. Vamos a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 13. ¿Tenemos? En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad, o sea, Jerusalén, se derrumbó. Y por el terremoto murieron 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Y dieron qué? Gloria al Dios del cielo. Aquí es donde yo creo que está la salvación del remanente del pueblo ¿qué? De Israel. Porque cuando habla de los gentiles, de las otras naciones, ¿qué habla? Aun cuando Dios envía sus juicios, que no se arrepintieron. ¿Ve la diferencia? Cuando eso sucede aquí con los judíos, dice que vienen y dan gloria ¿a qué? Al Dios de los cielos. Entonces, en esta 7ª copa no hay necesidad de juzgar a Israel. ¿Por qué razón? Porque Israel ya ha sido convertida. Israel ya ha reconocido al Mesías. Israel ya ha reconocido a aquel que ellos mismos ¿qué? Crucificaron. Ya un terremoto ya ha caído sobre Jerusalén y ya partió ¿qué? La 10ª parte de Jerusalén. Ya 7000 hombres murieron y a causa de eso ellos reconocen, mi amado hermano, al Mesías, al Dios de los cielos. Y eso es lo que Romanos, lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos. Vamos, y esto vale la pena mencionarlo para algunos escépticos que no creen que Jerusalén va a ser salvo completamente. Vamos al libro de Romanos, por favor. Capítulo 11. Por eso algunos centroamericanos están viendo a ver cómo sacan ciudadanía judía
Otros, siendo latinoamericanos, se ponen el gorrito, mi amado hermano, y piensan que por ponerles esta cosa en la cabeza van a ser salvos. No. Usted tiene que arrepentirse hoy, porque esa salvación va a ser exclusivamente para los judíos. Amén, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Si no estoy equivocado, era en el capítulo 11. Si alguien me ayuda, ¿en qué versículo es? Gloria a Jesús. Vamos a empezar el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento ahora en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo, léalo conmigo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea, Israel va a ser salvo porque ellos regresarán a Dios. Así como Dios le ha dado a los gentiles oportunidad, así Dios le da a Israel para que sea salvo. Y todos, dice la palabra, dan gloria al Dios de los cielos. Reconocen a Jesús como el Mesías. Que tenga oídos para oír. Entonces, esta séptima copa afecta a Jerusalén, pero la afecta para algo bueno. Porque no es para destruirla, sino para que salgan manantiales de aguas. Que tenga oídos para oír. Oiga, esto es lo lindo. Dios puede hacer dos cosas a la misma vez: destrucción a los impíos y ¿qué? Y preparar el camino para aquellos que van a ser parte de esos 1000 años que van a estar con Jesús. Que tenga oídos. Sí, porque siempre Jerusalén va a ser el centro del milenio. Amén. Entonces, dos cosas causa este gran terremoto: el camino que se va a preparar. Porque le voy a decir algo, ¿qué es lo más necesario que se va a necesitar en este tiempo? ¿Cuál va a ser el elemento de provisión, de sobrevivencia que más se va a necesitar? El agua. Y Dios, a través de ese terremoto, ¿qué va a proveer para Jerusalén? Agua. 2 torrentes de agua van a salir de esa partidura de Jerusalén en 3 partes. 2 torrentes de aguas para proveer para el tiempo del milenio. Que tenga oídos para oír. Oiga, y por si algunos quieren un poquito más de confirmación, vamos a ir al Salmo 125. ¿Cuántos saben dónde está Salmos? 125, versículo 1, por favor. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Hay una promesa de Dios que Jerusalén permanecerá, ¿qué? Para siempre. Todo va a ser destruido, pero Jerusalén ahí queda. Que tenga oídos para oír. Oiga. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Va a ser partida, va a ser dividida, pero no va a ser desaparecida. ¿Quiénes? Los que confían en Jehová. ¿Qué tiene que hacer usted para ser como el monte de Sión entonces? O sea, que tenga siempre promesa de Dios para su vida. Confiar en el Señor, confiar en el Señor. Porque si confía, usted permanece. Si confía, usted cree. Si confía, usted sigue adelante. Si confía, nadie lo apartará. O sea, si confía, usted va a ser una persona inconmovible. Nadie lo va a poder mover. Así es el monte de Sión. Hay promesa de Dios sobre él.
Por eso de él saca el salmista a través del Espíritu Santo la comparación. Aquellos que confían en Dios van a ser como el monte de Sión. Como que Dios mismo le estaba revelando por el Espíritu, ¿verdad? Que el monte de Sión, aunque tembló sobre él, ahí quedó. Así son los que confían. Así son los que confían en el Señor. Salmos 48, 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Ya ve? ¿Se da cuenta por qué no va a ser conmovida? No va a ser movida, porque ahí donde va a reinar por 1000 años el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿La ciudad de quién? Del gran rey. No está hablando de David, hermano, del gran rey, de Jesucristo. Que tenga oídos para oír. Oiga. Ahora regresemos a Apocalipsis 16. Y la gran ciudad, que dice, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones, que dice, cayeron. ¿Se da cuenta? Separa la gran ciudad de todas las naciones. Separa a Jerusalén de todas las naciones. Que tenga oídos para oír. No dice cayó la gran ciudad, ¿verdad que no dice? No, quien va a caer es la gran Babilonia, pero no la gran ciudad. La gran ciudad es partida por una causa divina del cielo. Y usted y yo ya la sabemos por la profecía. Torrente de agua van a brotar de ahí a través de esa división de Jerusalén en 3 partes. Luego dice acerca de las naciones, y las ciudades de las naciones, ¿qué dice? Cayeron. Y las ciudades de las naciones, ¿qué dice? ¿Producto de qué? Del gran terremoto. Así usted le haya puesto 40,000 libras de hierro, el cemento más frágil todavía. Así le hayan puesto los presidentes, lo que le hayan puesto aquí, miren el centro, esos grandes edificios. Ay Dios, hermano, polvitos se van a hacer en el gran terremoto. Mejor para los que viven en el rancho, hermano. Pero todas las naciones van a ¿qué? Se van a desplomar. Producto del gran ¿qué? Terremoto. Si ahora con un terremoto de 8, hermano, se caen edificios, imagínense con un gran terremoto. ¿O no dice el libro de Ageo, haré temblar, qué dice? A todas las naciones. No dice una, todas las naciones. Va a ser un terremoto mundial. No alcanzarán las ambulancias de la Cruz Roja. No alcanzarán, mi amado hermano. Además, para este tiempo y al mundo ya es un caos, es una peste. ¿Cierto o no? Peces muertos, animales muertos, una pestilencia inmensa. Tengo oídos para oír. Por eso te digo que ya aquí ya casi no se ve el papel del anticristo, porque ya no puede hacer nada, porque ahora es la mano de Dios, ya no es la mano del anticristo, ahora es la mano de Dios. Los capítulos anteriores era el papel del anticristo, ¿sí o no? Haciendo y deshaciendo. Ahora en la mano de Dios. Por eso la Biblia dice, qué duro es cuando alguien cae en las manos del Dios vivo. Qué duro va a ser eso para el pecador, para el rebelde, para el impío. Ahora se da cuenta por qué Dios sí tiene en serio el pecado. Tan serio que el momento que Adán y Eva pecó, los echó de su herencia. Los echó de su permanencia eterna que había hecho Dios para ellos en el jardín del Edén. Los echó de esa primera promesa eterna.
Tan serio que toma Dios el pecado, que la primera vez que Lucifer pecó, lo echó también. Y 4000 años después, el acto más grande de amor del Dios de los cielos se muestra sobre la tierra, como diciendo: no quiero destruirlos, no quiero que mueran en el pecado. Y se mostró el acto mayor de amor del cielo para la tierra en estas palabras: porque de esta manera amó Dios al mundo, que no le importó dar a su único hijo para que muriera por todos nuestros pecados. Porque Él sí tomó en serio el pecado del hombre. Y sabía Dios Padre que con nuestros pecados íbamos a ir directamente al mismo calabozo donde los demonios iban a estar y vivir por siempre y para siempre. Porque Dios no toma en juego el pecado del ser humano. El hombre sí, Dios no. Y lo triste es que para muchos seres humanos, hasta de último, se van a dar cuenta cuán serio es Dios en los asuntos eternos del hombre. Espero que aquí hayan hombres y mujeres que tomen en serio, como Dios toma en serio, mi amado hermano, la eternidad, tanto con Dios o sin Dios. Muchos están como aquel que escuchó en la campaña evangelística, escuchó el llamado de Dios, escuchó la palabra de Dios, escuchó el toque de Dios, escuchó sonar la puerta de su corazón y dijo: mañana lo hago, hoy no estoy listo. Dios nos vino para los listos, Dios no vino para los preparados. Dice: Dios vino a buscar a los enfermos, los podridos como nosotros. Él vino a tocar la puerta a nuestro corazón. No vino a preguntarnos si estábamos listos o preparados. Él vino a darnos una oportunidad, mi amado hermano, de último segundo de oportunidad. Y muchos ya Dios les ha dado años, pero a otros lamentablemente van a esperar ver hasta de último, cuando ya no haya salvación, para darse cuenta de que Dios sí toma en serio el pecado. Lamentablemente, Adán se dio cuenta hasta cuando le echaron para afuera. Lamentablemente, Lucifer se dio cuenta cuán serio es Dios hasta que lo echaron para abajo. No fue, mire, lo catastrófico no fue que echen a Lucifer para abajo, porque él vuelve como quiera, todos los días vuelve allá donde está Dios a acusarnos a nosotros. Lo catastrófico para Lucifer no fue que lo hayan echado, sino que lo hayan echado de la eternidad con Dios. Lo hagan echado de la permanencia eterna con Dios. Él puede regresar temporalmente, pero no puede regresar eternamente. ¿Se da cuenta la diferencia? Eso es lo más catastrófico. Que el hombre sea destruido y desechado totalmente fuera de la presencia de Dios para nunca más regresar. Su alma jamás podrá tener oportunidad. Es ahora que usted está vivo, es ahora que nosotros estamos vivos, que tenemos la oportunidad nosotros. No lo piense mañana para ser santo, es hoy. No lo piense mañana para ser temeroso como los ángeles de Dios son temerosos, es hoy. Es hoy el día. No empiece para mañana a decir: mañana me compongo, mañana dejo los vicios, mañana dejo de mentir. Es hoy que tenemos que dejar el pecado. Yo no sé por qué estoy haciendo esta pausa antes de terminar, si apenas voy empezando. Pero a alguien tal vez que está a punto de morir, Dios le está dando una oportunidad en este día a que se aparte totalmente ¿de qué? Del pecado. Y las ciudades de las naciones cayeron, fueron derrumbadas. Será un derrumbe la cual dice la palabra que nunca ha habido ¿qué? Jamás. Imagínense los escombros. ¿Cómo van a poder, mi amado hermano, llegar los escombros de esos edificios del centro aquí de Houston, Nueva York? Imagínense.
La gente buscando a sus seres queridos debajo de los escombros, porque no va a ser un terremoto, va a ser un gran terremoto. No va a ser un terremoto de una nación, va a ser un terremoto mundial. ¿Termina ahí la palabra? No. Dice, un gran terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra. Verso 19. 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En ese momento que las naciones estaban derrumbándose, se le vino a Dios en memoria Babilonia. Y no quiero hablar de eso porque hay 2 capítulos que Dios agarró específicamente para explicarnos cómo Dios va a destruir este imperio, mi amado hermano, esta ciudad, esta gran ciudad, Babilonia la Grande. Capítulo 17 y 18, Dios lo ocupa para explicar cómo va a caer, y por eso no quiero pasar más tiempo aquí. Pero en ese momento que Dios está destruyendo con su terremoto, mi amado hermano, echando para abajo todo escombro, mi amado hermano, viene a memoria delante de Dios la gran Babilonia, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, como quien dice, todavía falta o todavía me queda Babilonia. Que tenga oídos para oír. Verso 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron, ¿qué dice? Hallados. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¿Qué es una isla? Según los meteorólogos, meteorólogos, o como se llamen, islas no son más que montañas en el agua. Amén. Y mire lo que va a suceder aquí a causa de este gran terremoto. La isla, ¿qué dice? Las islas huyeron, y los montes, ¿qué dice? No fueron, ¿qué? Lo que está diciendo aquí es que toda isla que usted ve va a desaparecer, ¿qué? Totalmente. Y los montes no fueron, ¿qué? Hallados. ¿A causa de qué? Por eso vuelvo aquí donde confirma que el lugar que quedará más alto en los últimos tiempos de la tierra será Jerusalén. Todo lo demás será aplastado al nivel. ¿Ve cómo es Houston? Plano, ¿verdad? Así va a ser toda la tierra después de este gran ¿qué? Terremoto. Como que pase un caterpillar gigante sobre todos los montes y deje hasta las islas van a quedar ¿qué? Planas, o sea, desaparecidas, ya no se va a ver. Jerusalén, en ese tiempo después de este gran terremoto, va a ser la única ciudad con la elevación más alta en todo el planeta Tierra. La ciudad del gran rey, dice el libro de los Salmos. ¿Cómo es Dios? Yo sé que en México hay una montaña bien alta, ¿verdad? En Guatemala, nosotros vivimos en un lugar llamado en el Volcán de Fuego, imagínense, que hasta ha salido en las noticias. Ahí vimos nosotros, hermano, ahí, Dios mío, somos de la costa, y cuando llegamos ahí, hermano, casi
nos enfermamos de gripa al nomás llegar ahí del frío que hay ahí. Y lo alto, usted mira para abajo, hermano, y siente que en el autobús que ya se va a ir hasta allá al fondo. Pero todos esos montes van a desaparecer. ¿Cómo le va a hacer, hermano? Para Dios no hay nada imposible. ¿Quién hizo todo, pues? Lo hizo para el hombre, para que el hombre lo disfrutara por siempre y para siempre. Pero mire lo que el pecado va a causar. Mire lo que el pecado del ser humano está ocasionando. La ira de ¿quién? De Dios. Que hasta la tierra ahora lo está pagando. Como Dios va a través de ese terremoto, Dios va a pasar un caterpillar mundial, hermano. Y todos los montes van a ¿qué? A desaparecer, al igual que las islas. Tenga oídos para oír. Oiga. Imagínense cuánta gente se va a ahogar en ese día. No solamente la gente que le cae en los edificios, la gente que se va a ahogar. ¿Usted sabe cuántas noticias salen hoy de deslizamientos? Imagínense gente que les va a caer montañas completas encima. Los que viven cerca de los montes, los que viven, los que viven en las islas. Yo tengo familiares que viven en una isla en Guatemala. Gloria a Dios que les sirven al Señor. Pero si no les sirvieran, yo les mandara un texto ya, que se arrepientan. Porque toda esa gente que vive en esas islas, ¿van a qué? A morir ahogados. Miren, así va a ser. ¿Usted ha visto los remolinos? Prácticamente así va a ser el terremoto. Se va a tragar todo, se va a tragar el monte, los montes, las montañas, y se va a tragar ¿qué? Las islas. ¿Tiene usted algún familiar en Honduras, en México, en Salvador, que tenga familiares en las islas? Levante la mano. No tenga miedo, allá hay uno. ¿Alguien más? Avíseles si no están arrepentidos, si no están obedientes a Dios. ¿Tiene usted familiares que viven en las orillas de los montes? ¿O usted dónde vive entonces sus familiares? ¿En el cielo ya? Apenas ya. Alguien que tenga familiares que viven cerca de un edificio. Alguien que tenga familiares que vivan dentro de un edificio, llámese casa, trailer, lo que sea. Avísele lo que vengan, lo que va a venir. Imagínense, hermano, una trailer como cartón va a caer abajo. Van a vivir mejor los que viven en un cartón, pues, porque nada más el cartón les va a caer encima. La verdad, va a valer para ellos mejor regresar a los tiempos antiguos, donde el techo era de palmas de coco, que los que viven ahora en sus grandes mansiones. Sí, hay quienes que le meten hasta 4 pisos de puro cemento, hermano. Ay, Dios mío, en ese día. Si no se arrepienten, esto va a ser desastroso. Hermano, esto no es cualquier copa, es la copa llena de la ira de Dios. No porque Dios así lo quiere, el hombre así lo quiso. ¿Cómo lo puedes impedir? Convirtiéndote al Señor, regresando al Señor, humillándote al Señor. Jesús ya se humilló, vivió como el más sencillo, el más noble de todos los seres humanos. Dice que se humilló hasta lo sumo. Lo castigaron, se dejó que le hicieran lo que le hicieran, lo mataron, se dejó que lo mataran. Él ya se humilló. Ahora somos nosotros los que tenemos que humillarnos. ¿Cuántos tienen oídos? Amén. Dice, verso 21, por favor.
Y cayó, ¿qué dice? Del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso, ¿qué dice? De un talento. Como el peso de un talento. Hasta ahí nomás. En una versión de inglés dice, como del peso de 100 libras. Yo saqué calculaciones de un talento en los tiempos de Jesucristo, era entre 50 y 60 libras un talento. En los tiempos antiguos era más todavía. Entonces estamos hablando entre 50 a 75 libras el peso de cada granizo que va a caer del cielo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado granizo en su tiempo? ¿Vieron caer granizo? ¿Cuánto pesaba cada granizo? Dios mío, pero ni ¿cuántos gramos podríamos decir? Unos 10 gramos lo más, ¿verdad? 10 gramos aproximadamente. Este pesará entre 60 a 75 libras, entre 60 hasta 100 libras, según las otras traducciones. Cada granizo, no crea que solo un granizo va a caer. ¿Sabe usted que Dios con su poder hace que la lluvia no caiga como una guacalada completa sobre nuestra cabeza, sino que Dios con su poder hace que caiga gota por gota? Así hace caer el granizo, granicito por granicito, pero en ese momento despedaza toda la ley que Él estableció sobre la naturaleza, porque la ira de Dios está encendida a su máximo volumen y hace que el mismo granizo se junte en el aire para que caiga sin misericordia sobre los pecadores. ¿Por qué cree que la Biblia claramente lo anunció a través del ángel? Advirtió, ¡ay!, cuando vengan las 7 copas de la gran ira de Dios. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.